Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de sonrisas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo que francamente nos tiene cautivados, un universo vibrante lleno de pasión, drama y por supuesto historias de amor que rompen los esquemas. Nos referimos al fascinante mundo del espectáculo turco y más específicamente a una historia que ha resonado en cada rincón de Internet, que ha tocado las fibras más sensibles de miles de personas y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta, asombrados ante la magnitud de un gesto. Hablamos de un detalle, de una acción, de una manifestación de amor que demuestra que el verdadero afecto, ese que se nutre en la intimidad, se cultiva con esmero y se manifiesta en los actos más inesperados. Puede ser verdaderamente espectacular y trascender cualquier barrera. Hoy vamos a desentrañar el regalo de amor de Can Yaman para Demet Özdemir que conmocionó a todos. Sí, ese gesto que hizo vibrar las redes sociales como nunca antes y que puso a soñar a millones de fans alrededor del globo con la idea de un amor tan puro y devoto. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban a nuestro canal. Denle a esa campanita que aparece al lado para que nunca, jamás, se pierdan ninguna de nuestras historias, porque aquí, créanme, siempre les traemos lo más jugoso, lo más emocionante, lo más inspirador del universo del entretenimiento. Ahora, antes de entrar de lleno en la magnitud de este regalo que causó tanto revuelo y generó un torbellino de emociones, recordemos un poco el contexto que rodeó a esta pareja de ensueño. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza inusitada en la industria del entretenimiento turco, y no es para menos. Fueron los protagonistas indiscutibles de la exitosa y aclamada serie Erkenci Kuş, una producción que catapultó sus carreras a nivel internacional y que, sin duda, marcó un antes y un después en sus trayectorias. Pero su química en pantalla, esa chispa eléctrica que se percibía en cada escena, traspasó la ficción de manera tan palpable que culminó por convertirse en un romance que capturó la imaginación y el corazón de miles de seguidores alrededor del mundo. Los rumores, las especulaciones, las apariciones públicas conjuntas, los likes cómplices en redes sociales, todo alimentaba una expectación palpable, una atmósfera de intriga que culminó, para alegría de muchos, con la confirmación de su relación. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento, los it couple turcos por excelencia, y cada detalle de su vida, cada gesto de cariño compartido, era escrutado con lupa y celebrado con efusividad por sus admiradores. Y es precisamente en este torbellino de atención mediática, en este constante foco de los paparazzi y la prensa, donde surge la historia de este regalo tan especial. Imaginen ustedes la presión inherente a ser una de las parejas más seguidas del momento, la cantidad de ojos puestos sobre cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada decisión. Sin embargo, en medio de toda esa vorágine, de esa constante exposición, Can Yaman decidió demostrarle a Demet su amor de una manera que trascendió lo puramente material, lo efímero de los bienes de consumo. No hablamos en este caso de un coche de lujo de última generación, ni de joyas ostentosas que deslumbran por su valor monetario, aunque no se descarta que también hayan existido detalles de ese tipo. Hablamos de algo mucho más profundo, algo que toca el alma, que demuestra una comprensión íntima, un conocimiento profundo y una conexión genuina con la persona amada. El regalo en cuestión, y aquí es donde la historia se torna verdaderamente fascinante y comienza a desplegar su magia, fue algo completamente inesperado y sobre todo profundamente personal. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su atractivo físico que ha conquistado a millones, pero también por su lado sensible y apasionado que se vislumbraba en su mirada, decidió sorprender a Demet con algo que reflejaba sus sueños más anhelados, sus aspiraciones más profundas, su propia esencia. Y lo que hizo fue construirle. Sí, han oído bien. Can Yaman construyó algo para Demet. ¿Pero qué construyó exactamente? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante y nos invita a soñar. Se rumorea y las informaciones que han llegado a nuestros oídos, aunque a veces difusas por el velo de secretismo que a menudo envuelve la vida de las celebridades, apuntan firmemente a que Can Yaman, con sus propias manos, y por supuesto, con la ayuda indispensable de expertos en construcción y diseño, se embarcó en un proyecto monumental, la construcción de un espacio. Un espacio íntimo privado, dedicado enteramente a la creatividad, al bienestar y a la tranquilidad de Demet. ¿Y qué mejor lugar para fomentar la creatividad y el bienestar que un entorno rodeado de naturaleza, de paz, de serenidad, un santuario alejado del ruido y la agitación del mundo?
Pues bien, la noticia que conmocionó a todos, que generó un sinfín de reacciones y comentarios, es que Can Yaman habría construido una casa de campo, o quizás una cabaña rústica pero elegante, un refugio privado para Demet. Un lugar donde ella pudiera escapar del bullicio constante, del estrés inherente a la vida pública, un espacio donde pudiera dedicarse plenamente a sus pasiones, a la lectura de esos libros que tanto ama, a la escritura de sus pensamientos, quizás a la pintura de esos paisajes que la inspiran, o simplemente a conectar consigo misma, a reencontrarse con su ser interior en un ambiente de total armonía. Imaginen ustedes la dedicación, el tiempo invertido en este proyecto, el esfuerzo físico y mental que esto supuso. No es un regalo que se compra en una vitrina, es un regalo que se crea desde cero, desde la concepción hasta la materialización, un regalo que lleva impregnado el alma de quien lo ofrece. Los detalles que se han filtrado, y que han llegado hasta nosotros a través de diversas fuentes, son fascinantes y dignos de admiración. Se habla de un diseño que combina a la perfección lo rústico con lo elegante, un estilo que se integra de manera armónica y natural en el entorno paisajístico circundante. Se menciona el uso de materiales nobles, maderas de calidad, piedra natural, una arquitectura que respeta y realza la belleza del lugar. Se comenta la presencia de una gran ventana panorámica, diseñada para contemplar las estrellas en las noches despejadas, una chimenea acogedora que promete calidez en los fríos inviernos, y un pequeño jardín donde Demet podría cultivar sus flores favoritas, rodeándose de belleza y color. Cada rincón, cada detalle parece haber sido pensado meticulosamente para su comodidad, su inspiración y su disfrute. Y aquí viene la parte más emotiva, la que verdaderamente toca el corazón. No se trataba simplemente de erigir una estructura, de levantar paredes y un techo. Se trataba de crear un santuario, un espacio sagrado donde Demet pudiera sentirse completamente a gusto, segura y libre. Un lugar que demostrara cuánto la conocía Can, cuánto valoraba su espacio personal, su necesidad innata de intimidad y su profundo amor por la naturaleza. Este gesto va mucho más allá de un simple acto de generosidad material, es una declaración de amor profundo, de compromiso inquebrantable, de un deseo genuino de nutrir la esencia, el espíritu y las aspiraciones de la persona amada. ¿Por qué creen ustedes que este gesto conmocionó tanto a la opinión pública y a sus seguidores? Porque vivimos en un mundo donde los gestos a menudo parecen superficiales, donde el concepto de amor se mide en la cantidad de likes y comentarios virtuales, donde las relaciones se exhiben como productos de consumo. Pero este regalo de Can Yaman, en su magnitud y en su profundidad, nos recordó algo fundamental, que el amor verdadero se manifiesta en acciones concretas, en sacrificios personales, en la voluntad inquebrantable de dedicar tiempo, esfuerzo y recursos para hacer feliz a la otra persona, para contribuir a su bienestar y a su crecimiento. Demostró que a pesar de su fama estelar, de su estilo de vida glamoroso y de la constante exposición mediática, Can mantenía los pies en la tierra y un corazón capaz de crear algo tan tangible, tan significativo y tan profundamente personal para la mujer que amaba. Los fans, al enterarse de esta noticia, no solo se quedaron asombrados por la audacia y la magnitud del gesto, sino que también se sintieron profundamente conmovidos. Vieron en este regalo no solo una muestra de riqueza material, sino una riqueza de sentimientos, de dedicación incondicional, de amor genuino y puro. Compartieron la noticia en todas las redes sociales imaginables, la historia se viralizó a una velocidad vertiginosa, y los comentarios de admiración, respeto y sorpresa no se hicieron esperar. ¡Qué hombre tan detallista! Esto sí que es amor verdadero, quisiera un amor así en mi vida, se leía en innumerables publicaciones. Era como si a través de este acto de construcción, Can Yaman hubiera tocado la fibra sensible de muchas personas que anhelan un amor tan puro, tan devoto y tan tangible en sus propias vidas. Además, este tipo de regalos tan excepcionales y personales, también nos hablan de la dinámica de las parejas famosas. A pesar de estar siempre bajo el escrutinio público, de tener sus vidas expuestas a la vista de todos, también tienen sus momentos de intimidad, sus gestos que solo ellos dos entienden y valoran, esos instantes privados que fortalecen su vínculo. Es como si Can hubiera querido crear un pequeño mundo aparte para Demet, un santuario personal, lejos de los flashes de las cámaras, lejos de las presiones externas, un espacio donde pudieran ser simplemente ellos mismos, donde el amor, en su forma más pura y auténtica, fuera lo único que importara. Ahora, es importante mencionar que la información sobre este tipo de detalles, tan íntimos y personales, suele ser, como hemos dicho, algo reservada.
Las parejas famosas no siempre comparten todos los aspectos de su vida privada con el público, y es precisamente esa reserva, ese velo de misterio, lo que a veces añade un halo de romanticismo y de intriga a sus actos. Lo que sí es seguro es que la noticia de esta construcción, de este refugio privado tan especial, tuvo un impacto muy grande en la percepción pública de su relación y en la valoración de la profundidad de sus sentimientos mutuos. Y hablando de la profundidad de los sentimientos, este regalo nos invita a una reflexión profunda sobre qué significa realmente amar en la actualidad. ¿Es suficiente decir «te quiero» en un momento de efusión? ¿Es suficiente tener detalles pequeños y cotidianos en el día a día? ¿O acaso el amor verdadero en su máxima expresión implica actos de gran envergadura, gestos que demuestran un compromiso férreo, una voluntad férrea de invertir recursos, tiempo y energía para el bienestar, la felicidad y el desarrollo integral de la otra persona? Este caso de Can Yaman para Demet Özdemir nos da muchísimo en qué pensar. Nos muestra que el amor, lejos de ser estático, puede ser una fuerza creativa, constructiva, transformadora y sobre todo, profundamente personal. Por supuesto, como en toda historia que involucra a celebridades, hubo también quienes cuestionaron la veracidad de la información, quienes intentaron buscar explicaciones alternativas o quienes simplemente no creyeron la magnitud del gesto, tildándolo de exageración mediática. Pero para la gran mayoría de los fans, para aquellos que habían seguido de cerca su historia y admiraban su conexión, este regalo fue una confirmación rotunda de la conexión especial que existía entre Can y Demet, una conexión que, mucho más allá de la pantalla, se manifestaba en gestos tan significativos y memorables. Y la verdad es que como espectadores, nos encanta ser testigos de este tipo de historias. Nos inspiran, nos hacen creer en la posibilidad de un amor así de puro y desinteresado, nos muestran que a pesar de las apariencias, de la vorágine de la fama y de los desafíos de la vida pública, existen gestos de pura sinceridad, de profundo afecto y de amor verdadero. El regalo de Can Yaman para Demet Özdemir no fue solo una casa, fue un mensaje. Un mensaje de amor incondicional, de dedicación absoluta, de conocimiento íntimo y profundo de la persona amada. Y ese mensaje, mis queridos seguidores, resonó muy fuerte en el corazón de millones. Así que para recapitular, hoy hemos hablado de ese increíble e inolvidable gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir, la construcción de un refugio privado, una casa de campo pensada y diseñada para su bienestar, su tranquilidad y su creatividad. Un regalo que trascendió cualquier valor material para convertirse en un símbolo perdurable de amor profundo, de dedicación incondicional y de un conocimiento íntimo de la persona amada. Un detalle que sin duda alguna conmocionó a todos y nos dejó soñando con la posibilidad de un amor tan genuino, tan presente y tan dispuesto a construir sueños. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta historia tan inspiradora con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Les parece un acto profundamente romántico y conmovedor, o quizás un poco exagerado? ¿Qué creen que significa este tipo de regalos y gestos en una relación moderna, especialmente en el contexto de la fama? Dejen sus opiniones, sus reflexiones más profundas, sus propias experiencias en la sección de comentarios, porque sus puntos de vista son increíblemente importantes para nosotros y para toda nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido intrigante, emocionante y les ha hecho reflexionar un poquito sobre el amor y la dedicación, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, para que más personas se enteren de esta historia que nos ha tocado el alma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, mis queridos amantes de las historias que inspiran. Hasta pronto.